tardes, una tarde más desde Mirador Cultural con María José Mielgo Busturia. Hoy tengo el placer de presentar en esta entrevista a Jesús Sánchez Echaniz, que es pediatra, y a Saloa Orue, que es madre de una niña que falleció de cáncer. El tema de hoy, quiero que muchos espectadores se fijen bien y que por lo menos les sirva de referente y de ayuda para poder dónde pueden remitirse y a dónde pueden pedir ayuda. Jesús Sánchez Echaniz, como decía, es pediatra y ha trabajado en los últimos 20 años en el servicio de pediatría del Hospital de Cruces, la mayoría en el servicio de urgencias. Pero es verdad que desde hace 2 años y medio más o menos es responsable de la nueva unidad de hospitalización a domicilio y cuidados paliativos pediátricos. Este es un tipo de asistencia que ha estado muy arraigada en los adultos, en la medicina para adultos, pero no tanto en la medicina infantil. Está muy poco desarrollada en la medicina pediátrica, y tanto a nivel autonómico, que es la única que está en la Comunidad Autónoma Vasca, y a nivel nacional, donde hay media docena de unidades. Ha participado en más de 50 publicaciones en revistas nacionales e internacionales, así como en más de 20 libros pediátricos, dando sus opiniones, su criterio, etc. Y, como decía, Saloa es una machu que sufrió en sus propias carnes el hecho de tener que enfrentarse a una noticia desagradable. Doy las gracias a los dos, tanto a uno y a la otra, por las distintas circunstancias y porque los dos, ya lo veremos ahora, tienen una agenda apretadita. Y yo cuando les solicité que estuviesen en el Mirador Cultural, aceptaron amablemente. Me gustaría que esta entrevista, como he dicho, entre otras cosas, sirviera a muchísimas personas para saber, cuando le dan esa noticia, saber dónde pueden recurrir, qué pueden hacer, qué alternativas hay. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Saloa. Bueno, las perspectivas que ellos nos van a contar, evidentemente, son muy diferentes ante la enfermedad. Pero hoy intentaremos saber un poquito más sobre este servicio que yo citaba anteriormente de hospitalización a domicilio, y hablaremos cuál es el sentimiento de una madre y los recursos que se le ofrecen ante determinadas noticias. Jesús, a los pintores se les pregunta, y a los escritores se nos pregunta cuál es el motivo que nos llevó a pintar o el acicate o a escribir, ¿no? ¿Cuál es el motivo que a una persona, entre otras especialidades, como hay de traumatología, médico de familia, le llame la de ser pediatra? Ser pediatra. Bueno, en su día, cuando estudiaba medicina, me gustaban los niños, la medicina pediátrica, más que los niños la medicina pediátrica, y en su día, ya hace mucho tiempo, enfoqué carrera por ahí. Durante un tiempo me dediqué a una parte específica de la atención pediátrica, y por diferentes circunstancias de la vida me surgió esta posibilidad, y ahora estoy trabajando en este ámbito, la sensación en mi caso, la sensación de sentirme útil, o que puedo ser útil a otras personas. ¿Cómo ha sido la experiencia? Ahora, de momento, te voy a preguntar como pediatra, luego ya entraremos en otras disquisiciones. Como pediatra, ¿cómo ha sido esa experiencia? Pues en esta última faceta, que estoy desde hace 2 años y medio, sorprendentemente buena. Es una faceta muy diferente. Pocos colegas médicos, tanto pediatras como médicos de adulto, nos formaron en su día para atender medicina paliativa. Casi siempre todavía la formación académica es para hacer medicina terapéutica, y entonces al principio es un poco raro, pero la verdad es que tengo que decir que es una medicina gratificante desde el punto de vista profesional.
Bien, yo decía cuando te presentaba que llevas siendo pediatra en Cruces desde hace 20 años y que, como bien has dicho, en los 2 últimos años, bueno, pues eres nada menos que el encargado de la unidad de hospitalización a domicilio de cuidados paliativos pediátricos. ¿Cómo ha sido ese cambio y ha costado mucho asumir esa responsabilidad? Yo soy de los que pienso que las cosas en la vida ocurren casi siempre por algo, aunque a veces no sepamos el momento que vienen por qué ocurren. Y mi llegada a esto fue algo al azar, accidental, pero lo cierto es que ahora estoy pues muy contento y muy a gusto con el trabajo. Y la llegada a la adaptación, bueno, pues me costó, porque tuve que cambiar un poco. En urgencia siempre el objetivo es curar, salvar a veces vidas, es un poco la idea, y en esta faceta en la que estoy ahora, bueno, pues en la faceta de hospitalización a domicilio es hacer mejor, tratar de mejorar la calidad de vida de pacientes, muchos de ellos crónicos, que tienen que estar mucho tiempo en tratamientos, y en lo que respecta a la faceta de los cuidados paliativos, pues tratar un poco de ayudar tanto a niños como a sus familias, al núcleo familiar, hacer más llevadero, si se puede decir la palabra, esa fase por la que todos antes o después tenemos que pasar. Ahí quería yo también entrar, ¿no?, en esa otra faceta, porque hay 2 facetas, es decir, una, la del propio infante, la de los propios niños cuando son diagnosticados del cáncer y que tienen que enfrentarse a muchísimas alteraciones en su vida, pero luego también está, de alguna manera, poder asistir a los padres, ¿no?, a los adultos, que quizás el niño como niño a veces es más difícil que entienda, pero igual lo asume de otra manera, su lenguaje, pero el adulto como adulto, que es mucho más consciente del problema, ¿no? En esa faceta, ¿tú cómo te has encontrado cuando has tenido que enfrentarte a la realidad? ¿Cuál es la respuesta de los padres? ¿Cómo realmente uno hace frente a eso? Uy, yo luego lo dirá Saloa, porque bueno, yo estoy, diríamos, al otro lado de la frontera y puedo decir un poco mi impresión de la experiencia. Realmente los que lo llevan o lo viven son ellos, los padres, y cada uno yo creo que lo lleva de una forma, no hay una única forma de llevar las cosas. Es muy difícil y probablemente pues todos, cuando nos toque la situación, descubriremos de qué forma lo afrontamos. Yo creo que es muy difícil, muy difícil, muy duro el asumir que un hijo, lo que suele decir en la flor de la vida, de repente va a dejar de acompañarnos, va a dejar de estar con nosotros físicamente, que no mentalmente, y la forma de afrontarlo es muy variable. No hay una única forma de llevarlo, ¿eh? Yo he tenido diferentes padres y creo que cada uno lo lleva de una forma un poco a su manera. Lo que es muy importante es afrontarlo de forma conjunta, ¿eh? Parar, tener buena unión y bueno, todo el núcleo familiar. Por eso nosotros, cuidados paliativos, afrontamos no enfermos, sino unidad, afrontamos núcleos familiares, tratamos o procuramos por lo menos cuidar o acompañar al núcleo familiar. Y llamamos familia no al padre, la madre, sino los que corresponden, un poco el grupo de personas que viven o conviven estrechamente con el paciente. Pero diría eso, que cada uno yo creo que como puede, y nosotros les ayudamos a que puedan un poco mejor. ¿Este servicio realmente de cuidados paliativos ha cumplido o está cumpliendo? Luego yo ya le preguntaré a Saloa, porque son 2 visiones evidentemente diferentes, que pueden coincidir. Pero tú, como pediatra, como facultativo, ¿ha cumplido las expectativas en origen con lo que se creó, con el motivo y por el cual se creó? Yo, bajo mi punto de vista, sí. Desde luego son los familiares los que tienen que decir si realmente hemos podido serles de utilidad a ellos o no. Mi sensación con el trato un poco directo es que sí, que hemos servido un poco de ayuda o de soporte para estas situaciones. Pero lógicamente yo personalmente estoy satisfecho hasta ahora con lo que vamos haciendo, pero
ellos son los que tienen la palabra. ¿Y cómo surgió ese proyecto? Porque así como es verdad que cuando yo he dicho, y bueno, tú sabrás como experto evidentemente mucho mejor que yo, que era un sistema implantado en la enfermedad de adultos, pues bueno, luego se ha trasladado a los infantes, ¿no? A los más pequeños. ¿Había una necesidad, lo considerabais una necesidad? ¿Fue una alternativa que igual se estaba pidiendo a gritos? ¿Fue algo que se ocurrió pues para ver si es más viable para el enfermo y los padres? Hay que decir que yo creo que cuidados paliativos genéricamente se llevaban aportando antes de surgir nosotros, ¿eh? Nosotros ahora hablábamos de una forma, diríamos, estructurada de comunidad, pero ya se hacen incluso en otros hospitales donde se proporcionan cuidados paliativos, aunque no haya unidad de cuidados paliativos, cada uno un poco pues a la forma que hay. En muchas unidades oncológicas llevan muchos años pues ofreciendo cuidados paliativos, no de forma estructurada, pero sí a forma un poco individualizada. El surgimiento de esta unidad, y eso yo siempre lo reconozco públicamente, pues ha nacido del interés específico de la doctora Astigarraga, que es la jefa de servicio del Hospital de Cruces y que además es oncóloga infantil. Ella quizás fue la que tenía una visión de que esto había que desarrollarlo y es un poco la que pues peleó con las direcciones del Hospital de Cruces para que hubiera esta sección un poco específica y luego se dieron las circunstancias un poco pues, temporales de crear la unidad. Y desde el punto de vista cuando se está tan cerca del dolor y de la muerte, ¿no? como facultativo, y luego yo creo que hay una línea que al final es muy fácil seguramente que se transgreda, ¿no? Porque entras en una dinámica en la que pues al final yo creo que te vas encariñando con el paciente, con los familiares, es decir, cuando se está en relación con la enfermedad y con la muerte, ¿cómo afecta eso a tu vida personal? Bueno, pues de dos formas. Una forma positiva, y es que a mí me está enseñando a afrontar, pues mi propia vida, mi propia muerte, la muerte de mis familiares de una forma diferente a como yo lo conceptuaba antes de dedicarme a esto. Y luego es cierto que, no tiene nada que ver con el dolor que sufren los padres, que son los que realmente sufren esto, pero es cierto que nos deja una huella, porque somos personas y pues nos afecta, ¿no? Es inevitable, el dolor en todo esto es inevitable. Cuando hablamos de que tratamos de mejorar o ayudar o acompañar a los familiares, hacer más llevadero, más digerible esta situación, en absoluto quiere decir que evitamos el dolor. Eso es imposible, ¿eh? No hay forma humana de evitar el dolor por la pérdida de un familiar, de un ser querido, y mucho menos cuando es un niño. Eso es imposible. Tratamos de hacerlo, pues más, yo diría, no sé si la palabra es digerible, pero más llevadero, más tolerable. Y en el caso de los facultativos, además me imagino que es un poco, pues como ciertos, no todos los trabajadores tenemos, ¿no? Tener que elegir o tener que poner un paredón cuando dejas tu trabajo, porque normalmente tú acabas tu horario, te vas a casa y no tienes mayores problemas, pero asistentes sociales, médicos, es muy difícil, por no decir que prácticamente imposible, no encariñarte con cada familia y con cada persona, ¿no? O sea que al final es un poco... Sí, no, las preocupaciones no se quedan en el bolsillo de la bata cuando salimos del hospital. Y eso es así, pero pues es parte, eso tiene, por eso digo, la parte positiva, porque pues también es gratificante poder estar y acompañar y estar ahí con la gente que tiene mal. Yo creo que el sufrimiento, los malos momentos unen a las personas cuando se llevan conjuntamente, y eso también es una parte positiva, ¿eh? A mí me ha dado mucha gratificación personal el tipo de relación que he hecho con Saloa y con otros padres, porque realmente eso enriquece mucho a nivel personal.
Y bueno, pues ahora quiero trasladar también la misma pregunta a los dos, a ti como pediatra. Estamos hablando aquí en Mirador Cultural con Jesús Sánchez Echaniz, que recuerdo que es pediatra y además el encargado del servicio de urgencias de la hospitalización a domicilio y de cuidados paliativos. Pero también he dicho que está con nosotros Saloa Orue. Buenas tardes, Saloa. Como ama afectada, pues bueno, supongo que cuando te dan esa noticia es como una ola, ¿no?, que te parte en dos, pero tu experiencia, yo creo que yo que he tratado antes de esta entrevista un par de veces contigo, debo de decir que está siendo asombroso, bueno, pues no la recuperación, porque seguramente que cuesta y costará, pero el ahínco que tiene por ayudar a otros aitas, a otras amas, a otros peques, todo lo que está haciendo en favor a que la gente conozca las medidas que hay en estas circunstancias. Buenas tardes, Saloa. Arratsaldeon. Y desde luego, bueno, tienes y cuentas con todo mi respeto, con todo mi apoyo. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso de cuidados paliativos en casa? Tú, ya sé que es una medida personal, que también luego se lo quiero preguntar, porque aquí hay dos facetas, no olvidemos que una es la faceta de la persona y la opinión del afectado, que es la tuya, y la opinión del facultativo y del profesional, que es la de Jesús. Entonces, bajo tu punto de vista, después de todo ese proceso y de todo lo que supone, que va, me imagino que tiene etapas, ¿qué te ha aportado a ti el poder tomar esa decisión de que tu hija, bueno, pues dijera adiós en su entorno, con sus familiares? ¿Qué os ha aportado? ¿Qué nos ha aportado? Pues otra elección, que me parece muy importante, ¿no? Si en el peor momento de tu vida o el peor día de tu vida, o cuando ya llevas peleando por cierto tiempo, porque hay gente que pelea 1 año, 2 años, son enfermedades al final largas, no son siempre terminales al momento, ¿no?, que te pega un coche, un golpe y desaparece, sino bueno, es poco a poco. ¿Qué me ha aportado en el último momento? Pues eso, tener la lección de al final cómo quiero realizarlo, ¿no? Si lo quiero realizarlo en el centro hospitalario con unas normas y unas pautas, o la lección de podérmela llevar a casa, dejarles en su entorno, con su mascota, con su familia, con sus amigos, tener otra alternativa. Que quiero decir que no es ni mala, ni buena, ni una ni la otra. O sea, me parecen las dos cosas importantes, y yo creo que el hecho de poder terminar en casa debería de ser una cosa normalizada y tener esa posibilidad, ¿no?, de poder en un momento dado elegirlo. Es muy importante. Y tú, Jesús, como facultativo, me imagino que opinarás prácticamente lo mismo, ¿no? Es que cada uno tenga la posibilidad de elegir cómo quiere, opinamos y sabemos, a veces tenemos muy determinado cómo queremos vivir, y también debiéramos poder elegir cómo queremos morir, cómo y con quién y de qué forma. Y cada uno elige la forma que más va a su... Lo que pasa es que no se habla. No se habla, da no miedo. No se quiere hablar, no es una parte que nadie quiere hablar ni quiere tocar, y es como, a mí no me va a pasar. Bueno, pues si te pasa, estar informado, ¿no? Saber qué es lo que hay, qué opciones tienes, qué posibilidades hay. Eso es lo que me gustaría, Saloa, que me dijera. Es decir, tú, bueno, dentro de esto nada es aconsejable, cada uno opta por lo que considera, pero desde tu punto de vista, desde tu perspectiva y desde tu experiencia, ¿qué les dirías a esos padres? Porque claro, me imagino que hoy por hoy a ti te han conocido y tú estás conociendo a mucha gente en las mismas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera pregunta es ¿qué te harás? ¿Que por qué a mí? ¿Por qué? ¿Qué alternativas tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde se puede? Porque me imagino que en esas circunstancias, si no hay una información clara y evidente, pues los familiares a veces no estaréis dando palos de ciego, ¿no? En principio no hay información. O sea, tú entras en oncología infantil, digámoslo así, y casi no sabes ni qué significan las palabras que te están diciendo, bien leucemias, bien tumores no sé dónde. Te suena como nunca has querido hablar de ese tema. Si has visto a algún niño calvito en alguna circunstancia o algún adulto con un pañuelo en la cabeza, no te es familiar. Entonces cuando te pegan ese golpe de noticia, ¡pum!, y entras a una zona aislada con unas normativas, que es lo primero que te presentan, una hoja con unas normativas muy peculiares que no puedes ni, con los ojos nublados de lloros, no puedes ni terminar de leer la lista de normativas, ¿no? ¿Qué es lo que diría?
Pues yo diría a Osakidetza directamente pues que somos humanos, no somos números, que juegas con la peor noticia de tu vida, que es tu hijo, no tu hijo, puede ser también un abuelo con el mismo sentimiento, un hermano también con el mismo sentimiento cuando entra a esa parte de cruces, en este caso, ¿no? Será Basurto o será otros hospitales. Pues que se apoyen igual, que tendría que haber de alguna manera un apoyo de una cadena humana, o sea, dejarnos las patas aparte, sentarnos en un momento dado, explicártelo bien de, bueno, qué facetas, o sea, qué es lo que va a pasar esta medicación, qué es lo que le va a transformar a tu hijo, qué es lo que le puede pasar tomando esto, no tanto qué es lo que vamos a intentar conseguir, sino que, no sé cómo decirlo, esa transformación. ¿Pediríais un poquito más de información al alcance de la mano y no tener que dar palos de ciego? Es que esa información en un principio puede dar una misma medicación en un diferente paciente con la misma... No, eso lo entiendo, ¿eh? Me refiero a que por lo menos en esas circunstancias, porque supongo que es, pues bueno, por ejemplo el ébola, que hasta que no ha venido, pues la gente da palos de ciego. Es decir, tener una información, pues que ya no es algo que es nuevo, sino que sabemos todos que se puede dar, que se está dando en la sociedad adulta, pero también que se está dando en la sociedad infante. Entonces, desde ese punto de vista, que por lo menos los aitas, las amas, los familiares, que tuvieran igual un poco más de información, y porque yo me imagino que en ese momento dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde recurro? ¿Cómo hago? ¿Dónde voy? Igual poder tener un poquito más de información, que, bueno, una de las cuestiones, o por lo menos de la intención que yo tengo en esta entrevista es esa, ¿no? Que los aitas y las amas familiares en las mismas circunstancias puedan remitirse a un sitio, a un centro, a un... Lo bonito que hay dentro de ese mundo es que al final se hace una cadena de complicidad y une a personas que nunca se han conocido en la vida y no tienen nada que ver el uno con el otro por una misma causa, una misma situación, a hablar, a dialogar y a convivir, y haces unas amistades espectaculares que en tu vida podrías llegar a tener. ¿Por qué? Pues ayer mismamente con una amiga del hospital lo comentábamos, ¿no? De cómo, claro, es que cuando te dicen esa bomba, ¿con quién lo hablas? ¿Lo hablas con tu madre, que se está preocupando por ti y por el nieto? ¿Lo hablas con un amigo que le dejas llorando en esa circunstancia? ¿Con quién lo hablas? ¿Te lo tragas? El profesional no me escucha porque no tiene tiempo. ¿Con quién lo hablo? Al final, pues hay situaciones que bueno, se cruzan en el pasillo de voy a preparar el biberón a mi hijo, le voy a poner la comida, y al final esos padres que se van encontrando por el camino se van autoapoyando con una frase, Euchi Gogor, o venga, Betty Aurrera, o simplemente un abrazo, una sonrisa. Entonces esa cadena, de alguna manera, a mí me gustaría que la gente que pasa por esa situación que se apoye en el que tiene al lado, o sea, de alguna manera. De alguna manera lo que tú les dirías a otros padres que han pasado o que están pasando, ¿no? Por lo mismo que estás pasando tú, es ese punto de apoyo, de solidaridad. Sí, a mí me ha pasado, justo he coincidido en una fase, esto lleva el cáncer en los niños, lleva un montón de años, a mí me ha coincidido en 2 años de hospitalización. Hemos tocado muy poco hospital, pero pues con gente con una fuerza espectacular, una fuerza que simplemente te lo cruzabas por el pasillo, sabías que había tenido una noticia muy mala, pero bueno, nos animábamos el uno al otro simplemente con una mirada, una sonrisa, y a mí me ha tocado esa parte. Reconozco que ahora mismo voy a oncología infantil en Cruces y ese buen rollo que teníamos de fuerza no la hay, y me da mucha pena. Cada uno se escuda en su historia, ¿no? En su vida, en su dolor, y no lo hablan. Y al final yo creo que hablarlo no es malo, y que alguien que haya pasado por ello te pueda no ubicarte, porque al final todo puede girar de 360 grados en una simple hora, ¿no? Pero que te pueda un poco orientar o hablar, o simplemente sentarte 15 minutos a tomarte un café, a dialogar, que te escuchen las dudas, no dudas, esa parte me parece muy... Yo, Jesús, sí te querría preguntar, porque bueno, evidentemente soy una ignorante en la materia, y por eso te quiero preguntar a ti, así como en determinados tipos de cánceres y de adultos, pues bueno, hay algo más de investigación, se sabe un poquito más las pautas, se saben si unos alimentos pueden, bueno, pues ayudar o no ayudar a que aparezca un cáncer o no. Dentro del campo de la oncología infantil, ¿hay pautas
que pueden algunos cánceres prevenirlos o no hay nada? Bueno, cuando se habla de cáncer, se habla de cáncer infantil, pero cada tipo de cáncer es un cáncer diferente, ¿eh? No hay un único cáncer, esto no es una única cuestión con una única razón, ¿eh? Hay algunos tipos de cánceres que tienen algunas causas desencadenantes conocidas, otras que tienen una base, bueno, pues diríamos genética o molecular, y otras que todavía no se saben y que en un futuro pues probablemente se sabrán. Entonces hay algunos consejos un poco generales, pero por ejemplo pues no hay una relación del cáncer de pulmón con el tabaco como puede haberlo en el adulto, por hábitos, pero bueno, causa única y como tal y como medidas preventivas pues realmente no lo hay como tal, ¿eh? Esto es así, es decir, que el cáncer o los diferentes, por no hablar del cáncer, los diferentes tipos de cánceres infantiles, desde luego no es porque ningún padre haya hecho nada malo, ni haya dado ninguna alimentación, ni la haya expuesto en general a situaciones, por lo menos los primarios. Saló, una vez de que te dan la noticia y tú que sigues estando en contacto con ese mundo, porque luego hablaremos, quiero que, bueno, pues nos orientes un poquito, nos digas que hay una asociación, todo lo que se va haciendo, que para mí tiene un mérito enorme y además, bueno, quiero que sepas que conmigo cuentas y, bueno, para lo que quieras y lo que desde aquí se pueda hacer. Pero una vez de que te dan la noticia y de que, bueno, pues al final intentas recobrar fuerzas y salir adelante, ¿cómo se lleva el siguiente proceso? Y luego, bueno, claro, no, cada persona y cada familia es un mundo, ¿no? Cuando ves que incluso hasta fallan los medios económicos para costearse, bueno, pues esa sanidad, ¿cómo se lleva eso? ¿Cómo se sobrelleva? Que habrá casos de casos, hay algunos que sí, pero luego hay otra parte dentro de la propia enfermedad que para poder ir sustentando, haciendo frente a esa enfermedad, pues lo comentábamos el otro día, hay familias que tienen que dejar de trabajar, entonces, ¿eso cómo se sobrelleva? Yo creo que, bueno, que una parte importante es una asistencia social, se llama, ¿no? Las que llevan el tema este. Me parece muy importante porque al final lo que he comentado antes es que no son enfermedades cortas. Son desgraciadamente enfermedades, no es un catarro de 15 días ni una semana, son enfermedades largas con los cuales ya con la crisis que está habiendo o no crisis, pues no todo el mundo puede dejar de trabajar 2 años. El tener que decir a tu hijo, no, es que me tengo que ir a trabajar, no puedo estar contigo, cuando realmente tú estás queriendo estar con tu hijo porque no sabes ni si mañana va a estar, pues es difícil. Y luego, viendo a las empresas también, mantener un asalariado mucho tiempo sin saber un punto fijo, pues también es difícil. Entonces hay situaciones realmente muy, muy complicadas. Luego complicadas estando aquí, si es que estás en Cruces, pues que también hay que tener en cuenta que Cruces es un punto, es un hospital que vienen de San Sebastián, que vienen de Madrid, que vienen de Vitoria, que hay un traslado, hay una asociación que tiene un piso, por ejemplo, que lo suele prestar, bien para hacer unas comidas, o bien para ducharte, o incluso para dormir, que viene muy bien. Tienes unas ayudas internas también importantes, y creo que me estoy yendo. No, es decir, a todo lo que tú has dicho, ¿creéis, y esto los digo los dos, que quizás sanidad, que lo hemos vivido todos, lo estamos viviendo con los recortes, quizás es uno de los sitios donde no se debiera de recortar tanto? Pregunto. Bueno, estamos en un sistema de bienestar social y de alguna forma, yo y creo en ello, corresponde un poquito al Estado el apoyar a las personas que tienen, bueno, pues la mala suerte o la desgracia de tener problemas de salud serios. El dinero, ¿cómo se reparte? Pues para eso pues están los políticos que tienen que decidir, y lógicamente yo creo, porque esto nos puede tocar a todos cualquier día. Hoy estamos sanos y mañana pues a lo mejor menos sanos, y entonces el que nos podamos beneficiar en esos momentos de esas enfermedades crónicas, pues yo creo que debía ser una responsabilidad de Y una pregunta, Jesús, a ver, ¿el cáncer se hace o hay niños que nacen ya con cáncer?
Bueno, como decía antes, no sabemos todo a día de hoy, no sabemos todo del cáncer, y posiblemente las tendencias actualmente van en el sentido de que probablemente el cáncer, que no es más que, o los cánceres, es una actividad de unas células que de repente escapan al control de los controles de crecimiento normal que tienen las células del organismo, pues eso, como muchas enfermedades, parece que está escrito en nuestro genoma, en nuestro material genético, y en ese sentido pues está ahí. ¿Desde cuándo? ¿Desde el nacimiento? ¿Desde cuándo está? Lo llevamos en nuestros genes y en un momento de nuestra vida se expresan por ciertas circunstancias externas, pues probablemente sea así, y esa expresión pues se puede dar pues con un día, con una semana, con un mes, con 5 años o con 80, ¿no? Entonces, bueno, pues hay algunos niños, y probablemente sea una conjunción de algo que llevamos escrito en nuestros genes, o la gente que lo va a padecer, con la unión de ciertas circunstancias externas, que puede ser unas infecciones, a unos medicamentos, radiaciones, tóxicos, etcétera, etcétera. Bueno, pues para esas personas que se puedan encontrar en estos casos, que sepan que, por si no lo saben, que hay una unidad desde hace 2 años de cuidados paliativos a domicilio, que siempre es una alternativa y evidentemente es una decisión muy personal, como lo ha dicho Jesús Sánchez y como lo ha dicho Salva. Pero ahora vamos, Salva, que dentro de toda esa noticia, ¿no?, y de todo ese dolor, pues ello mismo te ha ayudado a ti a salir adelante de una manera, y tú tienes una asociación, ¿no? O estoy hablando de memoria y me estoy yo colando. Se está formando una pequeña asociación con la colaboración y voluntariado de la gente de la calle, ¿no? Todavía no hay ningún perfil, no hay un molde, entonces es según lo que la gente va demandando, va necesitando, va opinando, va ideando, pues se está formando. Es una cosa bonita que, bueno, pues no sé los frutos que tendrá. Bueno, pero... a mí me ha contado un pajarito que por lo menos, con todo lo que nos quejamos, y yo soy la primera, cada vez creo menos en el ser humano, tengo que decirlo, bueno, pero estas cosas te demuestran que hay muy buena gente, que hay mucha solidaridad. Y creo que es lo que tú te estás encontrando, ¿no? O sea, ha sido una explosión en la que por lo menos la gente... Hay mucha gente con muchas ganas de hacer cosas, pequeñas cosas, pero que no encuentran la vía. Entonces, intentan hacer de alguna manera, pero si no tienen un nombre por detrás que les apoye, no saben cómo tirar y tiran la toalla. Entonces, y es una pena que esas ganas de poder hacer esas pequeñas cosas, pues que se queden ahí, en un pasado, ¿no? Es imposible, no lo realizo. Y bueno, también sé, así un poquito de memoria, corrígeme si me equivoco, que bueno, tenéis lotería a la venta, como ayuda, a ver, cuéntame eso. Y por cierto, ¿alguien me puede traer un botecito que tengo? Pues tengo que presumir que yo he puesto mi pequeño granito de arena, pero quiero que todos los telespectadores de aquí del Mirador Cultural con María José Mielgo, pues bueno, aporten algo por la causa. Y bueno, pues yo he aportado mi granito de arena con este tarrito para bolígrafos, para lo que quieran. Y bueno, pues me encantaría que fuera un sorpresón y la semana que viene Salva me dijera: oye, María José, pues mira, han visto el programa y más de una persona ha aportado. Son solo 4 euros, no es nada. Para la crisis que tenemos, 4 euros no es nada. No. Pero creo que además se están vendiendo como rosquillas, ¿no? Se están vendiendo como rosquillas, eso también ha dado una evolución. Primero era todo hecho con materiales ecológicos recuperados, es decir, lo que es el cilindro está sacado de unas bobinas de un taller que las dona, una persona con un gran corazón los corta, la otra los elabora, el otro recoge las hojas, o sea, era un bote solidario totalmente, que los 4 euros van destinados a investigación del cáncer infantil o a ayudar ese granito de arena a la investigación del cáncer infantil, ¿no? Bueno, pues bienvenidos sean todos los botes que se vengan. Ha dado un poco el giro, porque a la gente pues le gusta de cierto equipo deportivo, que tenga este muñeco o este no muñeco, se intenta seguir haciendo un poco el reciclaje. Bueno, pues bueno, el que quiera un gatito o un perrito, que sepa que también, el mío no, yo no lo vendo, ¿eh? El mío está más que comprado. Es una fenómena, lo hace con todo el amor del mundo y tiene un valor añadido. Ahí está haciendo unos botes
nos los manda desde casi Soria a Bilbao, pues a poderlos vender. Pues ya es mérito, y desde aquí, desde el Mirador Cultural, le mandamos un beso por todo ese esfuerzo. Y nada, yo vuelvo a insistir, ya sé que soy muy reiterativa, pero me encantaría que me dijeran, bueno, pues que en 15 días, dice, por lo menos alguien ha visto el Mirador y han aportado a los tarritos por una muy buena causa. Que no podemos, esto es como cuando nos hacemos mayores, pensamos que el hacerse mayor está muy lejano y está tan solo a la vuelta de la esquina. En cuanto a ti, Jesús, me gustaría que me dijeras ese deseo. Después de tantos años como pediatra tendrás inmensas anécdotas, ¿no? Unas más alegres, otras más tristes, pero que a todos nos podría llegar a tocar el corazoncito. Sí que me gustaría que como pediatra y como persona humana me dijeras, con relación al proyecto, ¿no?, en el que estás ahora, por ejemplo, si es dentro de ese cometido que se están cumpliendo, ¿cuál sería tu mayor deseo que te dijeran mañana dentro de esas unidades? Pues hemos cumplido todas las expectativas, realmente los familiares, los aitas, las amas, los aitites e incluso los propios afectados se encuentran a gusto, vamos sorteando todas esas piedras que nos están poniendo en el camino, y yo como pediatra y los aitas y los amas dentro del dolor lo vamos superando. ¿Cuál sería tu mayor deseo? Hombre, mi mayor deseo es que la mayoría de los familiares que atendemos, pues como hasta ahora, pues es una situación muy curiosa cuando pues fallece un niño, y dentro del dolor que supone, los padres te dan las gracias con palabras o con un abrazo o con los ojos, ¿no? Esa sensación de que les ha sido útil o les has ayudado en un momento para mí es mi mayor recompensa. No hay más. Las otras cosas son accesorias, y mi deseo sería que que todos los padres que tienen que pasar lamentablemente por esa circunstancia tuvieran la opción de recurrir, optar a ello, que se le diera la opción, porque pues llevamos poquito tiempo, y que eso de alguna forma se extendiera para que todos los padres por lo menos tuvieran esa opción. Y luego hay que decir que no es ni blanco ni negro, que es muy importante. Es decir, en un momento dado te puedes marchar a casa, pero en otro momento dado puedes retroceder y volver al hospital. Es que es lo que te iba a preguntar, ¿no? Lo mismo que le he preguntado a él. Tú, que desde tu punto de vista, desde tu experiencia, que al final es lo más importante, y dentro de ese dolor que pues poco a poco se va saliendo, ¿qué les dirías al resto de los familiares que se pueden ver involucrados en una situación parecida? ¿Qué palabra de ánimos, si se puede dar un consejo, o lo que acabas de decir, que lo mismo que puedes optar por una alternativa, luego hay otra? ¿Qué les dirías? ¿Qué les diría? Pues que es una cosa que se lo tienen que plantear, lo tienen que pensar, y que seguramente no llegue, porque no debería de llegar nunca a una situación así de que te digan, mira, no, lo sentimos, no se puede hacer nada más. Te quedan días, ¿no? Días, semanas, quién sabe, horas. Pero que es una cosa que, sabiendo un poquito, dando un poco más de conocimiento a las opciones, probabilidades, que es una de las cosas que también hay que plantearse para sopesarlo mejor, es decir, para poderlo llevar un poco mejor. No que te venga el chaparrón de golpe, sino, el chaparrón ya está, ya te han dicho lo que tienes, qué es lo que puede pasar, te tienes que poner en los mejores de los casos, pero también en los peores. Y si te pones en un momento dado en un poco de los peores y resulta que llega ese día, ya tienes un poquito ya el abanico un poco más abierto, de alguna manera. Bueno, pues esto ha sido todo desde Mirador Cultural con María José Mielgo. Ha sido un placer, de verdad, un auténtico placer poder entrevistar a Jesús Sánchez, a Saloa Orue, porque creo que ambos dos nos están dando una lección, uno como facultativo y otra como una ama afectada que ha sabido salir adelante dentro de ese dolor y que está apoyando a otras familias. Os deseo lo mejor de todo corazón, espero que esos botes se vendan, que me digáis que se han vendido mucho, y os invito a que de aquí a un tiempo me contéis algo de esa asociación y mucho más. De verdad que mi abrazo más sincero y mis mejores deseos. Es que ricasco. Es que ricasco.